Estamos en esta serie sobre la gracia asombrosa. Cuando mencioné que la gracia es mayor que la ley el primer miércoles, pues varios hermanos enviaron algunas buenas preguntas y vale la pena que reforcemos un poco más eso que estuvimos diciendo. Ya dijimos que la jugada maestra de parte de Dios fue hacernos morir a la ley. Y esa es la principal acción de Dios por la cual nos pone ya no bajo la gracia, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero hay algo más que nos va a ayudar a entender nuestra posición con la ley, ahora que estamos bajo la gracia. Mencionamos que tal vez nunca nos hemos puesto a ponerle mucha atención al hecho de que nuestra Biblia está dividida en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Simplemente lo damos por sentado, nuestra Biblia tiene el Antiguo y el Nuevo y no nos ponemos a reflexionar un poco en ese hecho. La misma Biblia, Pablo nos dice que toda la Escritura, desde la primera página hasta la última, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y que toda la palabra, toda la Escritura es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, es útil para corregirnos, etcétera, etcétera. Y eso incluye, obviamente, la ley. Pero para salvarnos no está la ley. Y ese es el punto. La ley no está aquí en la Escritura para salvarnos. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto tiene muchas cosas que ver con Israel. Mucho de lo que está ahí tiene que ver con Israel. Mientras se escribió y usó el Antiguo Testamento, ya hace más de 2000 años, la iglesia simplemente aún no existía. Ni por cerca todos los grandes hermanos del Antiguo Testamento tuvieron idea de lo que sería la iglesia. Ni se dieron cuenta, ¿verdad? David no supo que era la iglesia, Moisés, Abraham, ninguno de ellos supo qué era la iglesia. Era algo que era parte del plan de Dios para el futuro. Entonces el antiguo pacto era más que todo, sobre todo con Israel. Era bien puntual y bien específico, muchas cosas para Israel. Ahora, el nuevo pacto es algo escrito, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es para principalmente con la iglesia, la cual la iglesia está compuesta por gente de toda raza, toda nación, de todo lugar. Y solo con ese dato nos va ayudando a entender el Antiguo Testamento. Lo principal tiene que ver con Israel, el nuevo pacto tiene que ver básicamente con la iglesia que está abierta a todo el mundo. Ahora, hay otro aspecto que debemos de tener en cuenta para entender un poco más todo esto que estamos hablando. Entonces quisiera hacer un poquito de contexto con un pequeño recordatorio. Primero, recordemos que el propósito de la ley no era salvar. No era salvar. Dios no estaba esperando que pudieran cumplirla. Cuando Dios dio la ley, Él no estaba esperando que la gente pudiera cumplirla, sino que más bien la dio para que se dieran cuenta de que no podían cumplirla. La ley era para decirle a la gente, ¿te das cuenta? Sos un pecador, estás condenado, no te podés salvar por tu propio esfuerzo. Ese es el propósito de la ley, hacernos entender esas cosas. Y de esa manera, entonces la ley venía, explicaba Pablo, la ley venía y señalaba hacia Jesucristo como la solución a esa nuestra incapacidad, señalando a Jesús como el único medio de salvación, no la ley. Recordemos también que la ley no solo son los 10 mandamientos que aparecen ahí en Éxodo, sino que son, algunos han contado como unos 613 mandamientos o leyes. Y de repente hay uno que otro más por ahí. Santiago dijo que los que querían salvarse por la ley
tenían que obedecerlos todos los mandamientos, no solo los 10. Lo leo, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Uno, y te haces culpable de todo. No importa que hayas cumplido todos los demás. Con uno que falles, te haces culpable de haberlos fallado todos. Entonces, ¿qué cosa, verdad? Porque todavía hay personas que creen que pueden obedecer, hasta creen que lo están haciendo bien, que están obedeciendo la ley, creen que lo están haciendo muy bien. Es increíble. Y aunque la ley no salva, sí sirvió, en el caso de Israel, sí sirvió para hacer que Israel fuera un pueblo diferente a todos los demás, que era parte del propósito de la ley. Ir haciendo de un pueblo, Israel, algo diferente a todas las naciones a su alrededor. Y entonces, entre más ellos obedecieran la ley, ellos iban a recibir más bendiciones, pero no estaba incluida la bendición de la salvación. Simplemente lean Deuteronomio 28 y vas a ver que el capítulo está dividido en 2 secciones. Si se obedece la ley, ¿cuáles son las bendiciones que vienen? Y si desobedeces la ley, ¿cuáles son las maldiciones que vienen? Pero en ningún momento se menciona la salvación. Igual nosotros, si ponemos en práctica muchos de los principios y cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿qué va a pasar? Nos va a ir bien, pero no nos va a salvar. Nos va a ir bien. Por ejemplo, cuando aprendemos cosas en los Salmos, en Proverbios. Proverbios hay un montón de cosas que si las ponemos en práctica, nos va a ir bien, ¿verdad? Igual sucede con Job, con Cantar de Cantares, Isaías que estamos leyendo. Cualquier libro del Antiguo Testamento lo leemos y podemos sacar muchas cosas que nos van a enseñar una dirección, nos van a fortalecer, nos van a animar, tantas cosas, pero no a salvar. No hay elementos ahí que digan, si haces esto te vas a salvar. La ley no salva. Eso lo estuvimos viendo. Ahora, aquí es donde queremos detenernos hoy. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? La primera respuesta obvia para nosotros es Jesús vino a salvarnos. Claro que sí, Él vino a salvarnos. Pero Jesús nos salvó al final de su vida terrenal. Allá al final de su vida terrenal. Y acá entonces se vuelve muy importante que tengamos en cuenta la cronología. Jesús murió y nos salvó cuando Él tenía aproximadamente 33 años. Ahora, ¿qué hizo antes? ¿Qué hizo todos esos 33 años antes de morir en la cruz? Entonces vamos a ver un dibujo para que tengamos en cuenta el orden. Ahí vemos ese dibujo donde al centro está el Evangelio o lo que nos narran los 4 evangelios, ¿verdad? La vida de Jesucristo, desde que nace hasta que resucita. Por eso vemos ahí al final de ese segmento una cruz dibujada, que es el momento de la crucifixión. Vemos además todo ese segmento atrás del antiguo pacto que tiene que ver más principalmente con Israel. Y luego, después de la cruz, vemos un nuevo segmento que le hemos puesto el nuevo pacto, que así lo describe Jesús, y más relacionado con la iglesia. Entonces, veamos la cronología ahí específica de Jesús. Jesús nació y empezó su ministerio durante la ley. Todavía estaba, la ley venía desde lo que vemos ahí como al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Nace Jesús y vive y todavía está en vigencia la ley. Él ejerció su ministerio durante la ley. El nuevo pacto no empezó cuando Jesús nació. Que a veces cuando termina el Antiguo Testamento y luego dice el Antiguo Testamento y luego dice Nuevo Testamento y empieza con el nacimiento de Jesús, pensamos que ahí nace la nueva etapa. No, el nuevo pacto no empieza cuando Jesús nació, sino que el nuevo pacto empieza cuando Jesús murió. Entonces, antes de morir todavía Jesús está viviendo
en la época de la ley. Nosotros estamos ahora después de la cruz. No te habías puesto a pensar detalladamente en esto, ¿verdad? Pues ya vas a ver las implicaciones que esto trae. Esto que voy a decir, o que estoy diciendo, nos va a ayudar a entender varias de las enseñanzas de Jesucristo. Miren lo que dice Gálatas 4 del capítulo 4, del verso 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y miren lo que dice, y nacido bajo la ley. Está diciendo que Jesús nació bajo la ley todavía, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahí está, es uno de los versos que nos ubica cronológicamente. Sí, Jesús nació todavía bajo la ley y ese periodo, esa etapa de ese pacto antiguo corre hasta el día de la muerte de Jesús. Ahora, en el equivalente al Jueves Santo, ahorita venimos de Semana Santa, el Jueves Santo Jesús hizo algo antes de irse al Getsemaní, donde lo iban a arrestar. ¿Se recuerdan? Ahí, antes de irse al Getsemaní, él se reunió en un lugar ahí con sus 12 discípulos y tuvo la Pascua, pero él le cambió el significado ese día, esa noche. ¿Por qué? Porque para los judíos celebrar la Pascua era un recordatorio de la salida de Israel de Egipto. Y Jesús les dice, bueno, vamos a tener la cena de la Pascua, y todos ellos pensaban que iban a tener lo que todo el mundo estaba celebrando esa noche, el recordar la salida de Egipto. Pero viene Jesús y les dice que hace un cambio, y el cambio es que ya no va a ser la Pascua, ahora se va a llamar la Cena del Señor, digámoslo así, y que de ahora en adelante, de ese momento en adelante, ya no iban a recordar la salida de Israel de Egipto, sino que se iba a recordar la muerte de Jesús para salvarnos desde la cruz. La Santa Cena o la Cena del Señor es para recordar la muerte de Jesús para salvarnos. Pero quiero que nos fijemos en lo que Jesús dijo esa noche. Leámoslo en Lucas 22:20. Dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces está diciendo que la copa de la cena del Señor simbolizaba algo que iba a suceder en la cruz. ¿Se fijaron en eso? Él tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Era un símbolo de lo que iba a pasar unas horas después, cuando Él estuviera en la cruz derramando su sangre. Entonces nos está diciendo ahí que el nuevo pacto empezaría al derramar su sangre, que fue confirmado ese pacto con la resurrección de Jesucristo. Otro elemento importante de la resurrección. Entonces, lo que sucede ahí es que la cruz de Cristo se vuelve la línea divisoria entre el viejo y el nuevo pacto, entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Así que vamos a ampliar ese segmento en el dibujo. Vamos a ver ahorita en donde vemos más cerca la cruz. Está el antes de la cruz y está el después de la cruz. Antes de la cruz es el antiguo pacto. Después de la cruz es el nuevo pacto, y ahí es donde estamos nosotros. Ustedes y yo estamos después de la cruz. Así que antes de la cruz Jesús estuvo viviendo en la era de la ley. Y ese periodo, cuando Él ya estaba aquí en la tierra, era un periodo de transición, saliendo de la ley y entrando a la gracia. Por eso es que lo vemos varias veces simplemente a Jesús enseñando el espíritu de la ley.
Por eso es que ustedes y yo, cuando leemos los evangelios, nos encontramos a veces con algo hace un raro clic en nuestra cabeza y nos hace parecer como que Jesús tuviera dos mensajes. Por un lado, por ejemplo, Jesús estaba introduciendo el nuevo pacto, entonces donde vemos a Jesús con sus enseñanzas sobre la gracia, sobre su amor, la manera en que Él muestra al Padre. Él está hablando de una relación con Dios que antes no la tenían. La gente empieza a hablar del Espíritu Santo, habla de su muerte, habla de su resurrección, habla de su segunda venida. Interesante, que incluso casi no menciona la palabra iglesia. Mientras en los evangelios, una o dos veces se menciona la palabra iglesia, pero así como de pasada, que los discípulos y la demás gente, ¿qué es eso? Nadie sabía que era la iglesia. Pero por otro lado, en otros momentos, Jesús pareciera, por lo que está hablando, pareciera como una actualización de Moisés, una actualización corregida y aumentada, con enseñanzas bien fuertes, donde habla, por ejemplo, de que te cortes la mano, de que te saques un ojo. ¿Se han fijado en esa parte? Y por ejemplo, dice Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, y ahí entonces está haciendo alusión al antiguo pacto. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ahora, entonces está haciendo un contraste. Antes les dijeron, pero ahora yo les digo que todo el que se enoja con otro tendrá que responder ante el tribunal de Dios, obviamente. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Entonces uno lee eso y se queda así, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Si me enojo con alguien, soy culpable de matarlo, de homicidio, y voy a tener que responder en el fuego del infierno. Y es más, y previo a que dijera eso, acaba de decir Jesús que con solo ver una mujer ya se estaba cometiendo adulterio. Y ahora te está diciendo que enojarte equivale a matar. Mirar igual a adulterio. Enojarse, matar. ¿Cómo te has sentido cuando has leído esos pasajes? Es más, ¿cómo te has sentido cuando lees todo el Sermón del Monte en el capítulo 5 y otros? A veces uno los lee, el Sermón del Monte, que se le considera una pieza literaria increíble, pero ya saliéndose de lo literario y viendo qué es lo que está diciendo ahí, uno a veces, no sé si te ha pasado, te sentís cargado, medio incómodo. ¿Se han fijado que muchos tratamos de suavizar lo que Jesús está diciendo ahí? Que es que Él está haciendo una hipérbole, decimos, ¿verdad? Es que está haciendo algo simbólico Él. Y podemos sacar principios, ¿verdad? Hoy en día, nosotros cuando predicamos decimos que ahí dijo que te saques un ojo, que te cortes la mano. Es que está haciendo una hipérbole. En realidad el mensaje, el principio que está tirando Jesús ahí es que seamos radicales. Que seamos radicales con las cosas que nos van a hacer pecar. Pero cuando Jesús estaba diciendo eso en el monte ahí, no estaba esperando que la gente lo entendiera como simbólico. Él no estaba esperando, estaba diciendo cosas para que todo el público que tenía ahí él en ese momento lo entendieran como algo simbólico. Ahí mismo en el Sermón del Monte, él menciona las bienaventuranzas. ¿Las recordás? Si no, trata de irte ahí de nuevo a Mateo 5 y léelas. No suenan tan fáciles, ¿verdad? Bienaventuranzas. Feliz el que... Y vienen ahí las como 8 bienaventuranzas. Te leo una. Imaginémonos a Jesús diciéndole a aquel montón de gente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando Él dijo eso, ¿qué crees
¿qué pensó la gente? ¿Solo los de limpio corazón van a ver a Dios? Pero también dijo que con solo enojarme, yo ya soy culpable de matar a alguien, que con solo medio ver a una mujercita ahí, ya estoy en adulterio. Híjole, ¿y entonces quiénes son los de limpio corazón? Yo creo que yo no. Entonces yo no voy a ver a Dios. Pero son las bienaventuranzas. Y te voy a decir algo. Jesús también estaba hablando en serio. Y no estaba hablando simbólico. Ahí, ni tampoco cuando dijo, él no estaba siendo simbólico cuando dijo que si te pegaban una bofetada pusieras la otra. Él no estaba siendo simbólico. Él estaba diciéndole eso a la gente. Ahora piensa en esto. En el tiempo de Jesús, los que más cumplían la ley, pues aparentemente eran los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas estaban aquí, ellos eran los que cumplían la ley. Y los demás, todo el resto del pueblo estaba bien abajo de ellos en eso. Bien abajo. Pero entonces viene Jesús en el Sermón del Monte y les dice a toda la gente, oigan eso, y les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Todo el mundo dice, pero ellos están ahí arriba, nosotros estamos abajo. Y Jesús me está diciendo que para entrar al reino de los cielos, mi justicia tiene que ser mayor que la de ellos. ¿Cómo se habrán sentido los oyentes? Aún sus discípulos, cuando oyeron eso, me imagino que solo se quedaron viendo. ¿Y ahora? Es casi como que te dijeran a vos o a mí que si no sos mejor que Messi, Cristiano, Benzema y otros, no podés estar en el equipo de fútbol que estamos armando. ¿Cómo te sentirías? Si no soy como esos tigres, no puedo estar en el equipo. Desanimante. Yo ni por cerca juego como la mitad o la cuarta parte de alguno de ellos. Y encima de eso Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Yo no he venido a abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Ahí siempre, en el mismo capítulo 5. Él no vino a abrogar, significa que Él no vino a abolir. Él no vino a anular la ley, para nada. Él no le iba a tocar, no le iba a decir, no, esto ya no sirve, no se preocupen, esto ya no hay que hacerle caso. Él no dijo eso, nosotros no estamos diciendo eso. Él no vino a anularla, a quitarla. Él vino a cumplirla. Es más, Él ha sido el único que la ha cumplido toda. Los 613 mandamientos o los que hayan, todos los cumplió. Todo lo que había que cumplir. Pero no solo los cumplió, vino a ponérsela más difícil a todo mundo. ¿Por qué? Porque Él vino a darles cuál era la interpretación correcta de la ley. Por eso Él decía, a ustedes les han dicho, ustedes han oído tal cosa, pero yo les digo esto. Entonces le estaba dando la interpretación correcta del Antiguo Testamento, de la ley. Es más, en el mismo Sermón del Monte, 3 veces amenaza a la gente con el infierno. Con el infierno. La primera es cuando dijo, y si te enojas con un hermano, si te enojas, estás listo para ir al infierno. Y nosotros que lo leemos hoy en día empezamos a barajarla, no, pero es que ahí está haciendo una hipérbole para que nosotros entendamos. Empezamos a jugar y tratar de hacer mostrar que Jesús no dijo lo que dijo, sino que quiso decir otra cosa. ¿Se han fijado, verdad? Nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Sin embargo, esa amenaza del infierno nunca se le aplica a los creyentes en todos los escritos del Nuevo Testamento. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas, ni nadie puso alguna vez, cuando se dirige a los creyentes, algo que medio sonara a amenaza del infierno, ni por cerca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2 pactos diferentes. 2 pactos diferentes.
Entonces, todas esas enseñanzas imposibles de Jesús serán para los creyentes de hoy en día. Todas las enseñanzas difíciles o imposibles de Jesús serán para nosotros hoy en día. ¿O será más bien que Jesús lo único que quería hacer es la correcta interpretación de la ley, en el sentido de que lo que quería mostrarle a todo mundo es que es imposible cumplir la ley? Siempre es imposible cumplir la ley. Por eso él venía y se las interpretaba más difícil. ¿Recuerdan, por ejemplo, al joven rico? Ese muchacho creía que él estaba obedeciendo toda la ley. Él le dijo, yo desde pequeño estoy obedeciendo todo. Y aún así, su conciencia le decía, no, pero te falta, algo te falta. Y por eso fue donde Jesús y le dijo, mira, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Yo todo lo hago. Entonces vino Jesús, ¿y qué hizo? Se la puso más difícil. En vez de ponérsela más fácil, no, se la pone más difícil. ¿Qué hizo? En realidad Jesús le mostró a este muchacho que era imposible. Era imposible salvarse, obtener la vida eterna por sus esfuerzos, por su desempeño, por sus méritos. Ojalá que todos los que creen que se pueden salvar por obras, todos los que creen que se pueden salvar por obediencia a Dios, por una santidad, todos los que crean que pueden cuidar su salvación para no perderla, entiendan que es imposible ser salvos así. Es imposible. Ese es el mensaje que Jesús estaba remarcando. Nuestras fuerzas no llegan, no nos dan para tanto. Qué triste que hay cristianos que ni pudieron con la versión de Moisés y creen que pueden con la versión ampliada y corregida de Jesús acerca de la ley. Como quien dijéramos, Moisés dio la ley punto 1 y Jesús dio la ley 2.0. Moisés la 1.0 y Jesús la 2.0. Más difícil. Cada vez que Jesús decía, ustedes han oído que fue dicho, pero yo les digo, era para ponerla más difícil, para mostrar la ley más difícil. Y de paso mencionaba las consecuencias, el juicio de Dios y el infierno. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en el Sermón del Monte Jesús estaba hablando a los que estaban bajo la ley. Nosotros debemos de leer eso y demás cosas que Jesús dijo, pero debemos de leerlas desde el otro lado de la cruz. Desde el otro lado de la cruz, en donde estamos nosotros ahora, en el nuevo pacto, bajo la gracia. ¿No te convence? Bueno, ahí mismo en Mateo 5, versos 23 y 24, dice, ejemplo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Claramente no está hablándole a cristianos. Ahí no está hablándole a cristianos. Ahí dice, ¿por qué digo eso? Bueno, ahí dice, si traes tu ofrenda al altar, ¿cuál ofrenda? ¿Cuál ofrenda? Pues Jesús se estaba refiriendo a la ofrenda de ese tiempo, la ofrenda de los animales para el sacrificio. Si alguien traía su ovejita, su ternerito, su pajarito, para ofrecerlo en el altar y se acordaba que tiene un problema con un hermano, dice, deja eso ahí, anda, arreglate con el hermano y después vení y ofrece el animalito para el sacrificio. Pregunta, ¿hacemos eso nosotros? ¿Hacemos sacrificios de animales? No. Entonces Jesús no está hablando, esa ley no la está dando a nosotros. Y si sigues leyendo el capítulo 5, te sentirás como el pueblo judío que estaba oyendo a Jesús. Te vas a sentir afligido y de remate
Jesús termina diciendo, el capítulo 5 de Mateo, verso 48, Jesús termina diciendo a todo el mundo que ya lo tenía todo afligido, cargado y no, ¿cómo? No vamos a dar el ancho. Y viene y les remata y les dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Has leído ese verso, no? Está diciéndoles, mira, para terminar, solo les quiero animar a que sean como el Padre, perfectos. Que fueran perfectos. ¿Qué haces vos cuando lees ese verso? Empezamos a filosofar, ¿verdad? Empezamos a darle una interpretación. No, lo que pasa es que ahí está hablando de que no, todos salimos a veces con el cuento de, no, es que yo no soy perfecto. Cuando ya nos amonestan o algo, nos reclaman algo, no, es que yo no soy perfecto. Pues sí, pero aquí dice que seas perfecto, como el Padre es perfecto. Como el Padre es perfecto. No cualquier perfección que vos te imagines, sino como la perfección del Padre. Entonces, no diluyamos no le echemos agua, ¿verdad? No diluyamos el mensaje de Jesús diciendo que Él quería decir otra cosa más suave. No, lo que Jesús estaba haciendo era mostrando que bajo la ley es imposible salvarse. Y que el que creyera que podía salvarse o que podía cumplir la ley, en realidad solo era un hipócrita. Igual que los fariseos. Eso es lo que él estaba mostrando y tratando de mostrarle a todo mundo. Por eso es importante saber en los evangelios, cuando estamos leyendo los evangelios, es importante que entendamos cuándo está hablando Jesús para los de antes de la cruz y cuándo está hablando para los de después de la cruz. Porque él eso lo hace a lo largo de los evangelios. A veces está hablando con los de antes de la cruz y a veces está hablando hacia los de adelante, hacia nosotros. Te muestro otro detalle. Es nuestro querido Mateo 28 del 18 al 20. Jesús dio el gran mandamiento, ¿verdad? De que vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo dijo ahí? Dijo que los bautizáramos y luego dijo, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Te has puesto a pensar ahí en eso? O sea que Jesús está diciendo que tenemos que enseñarle a los discípulos a obedecer el sermón del monte. ¿Eso está diciendo Jesús? Contestemos con otra pregunta, porque si Él dijo, enséñenle lo que yo les he enseñado, es como, pero Él dijo que si tal cosa, que te sacaras el ojo, que te cortaras la mano, que pusieras la mejilla. Contestemos entonces con otra pregunta. Cuando vemos el libro de Hechos y cada una de las cartas del Nuevo Testamento, ¿qué vemos? ¿Vemos acaso que los apóstoles estaban enseñando en alguna, de Hechos para allá, estaban enseñando que la gente tenía que obedecer lo que estaba, por ejemplo, en el Sermón del Monte? Los de Hechos para allá, vemos a Pablo, a Pedro, a los demás, enseñando a obedecer los 613 mandamientos, las 613 leyes de la ley. ¿Lo vemos? No. Te voy a mencionar solo para que tengamos claridad. Si estás todavía así como, no, es que la ley, pero es que, ¿cómo va a ser que? Te voy a mencionar algunos de esos 613 leyes para que las veas que no era la intención del Señor que nosotros siguiéramos bajo la ley. Estas son algunas nada más de esas 613. Primero, cada persona debe escribir un libro de la ley para sí mismo. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo estás haciendo? Es una de las leyes que tenía que obedecer. Otra ley, circuncidar a todo varón. ¿Ya lo hiciste? Todavía lo puedes hacer. Y hay que recordar que en aquellos tiempos era sin anestesia. Entonces, si no lo has hecho y decís, no, es que la ley, ¿cómo va a ser? ¿Ya lo obedeciste la ley de circuncidar a los varones? Otra. Hay que usar filacterias. ¿Qué es eso? Bueno, ni siquiera sabemos qué es eso, ¿verdad? Aquí les muestro una foto de lo que son las
filacterias eran unas cosas que se ponían en los brazos y otras la andaban en la frente. Esa es una ley. Tenía que andar esas cositas en el brazo y aquí. Tiene un propósito. Yo no he visto a nadie, a ninguno de ustedes, ni a ningún otro de otro lado con eso. A todos los que defienden que no, pero es que la ley, es que no puede ser, la Biblia toda. Yo no he visto a nadie con las filacterias y es una de las leyes que hay que cumplir. Otra, las viudas que no tuvieron hijos con su marido que murió deben casarse con su cuñado y ese cuñado, si tienen hijos, esos hijos van a ser a nombre del que murió. ¿Lo hacen? ¿Sucede? ¿Las viudas están cumpliendo eso? ¿Cuñados? Es parte de la ley. Es parte de la ley. Otra ley. Escribir la ley en los postes y puertas de la casa. Ya lo estás haciendo, ya tienes tu casa. En vez de decoración hindú, decoración de cuadritos egipcios y decoración de mayas, ya tenés ahí mejor escrita la ley en postes y en paredes y en puertas de tu casa. Otra ley es una ley ayudar a una bestia que lleva una carga muy pesada. ¿Lo has hecho? ¿Has obedecido eso? Miren esta, interesante. Otra de las leyes es no castrar animales. Y los que tenemos mascota, gatitos, perros, más de algunos lo hemos hecho ya, ¿no? Estamos violando la ley. Y si violamos uno ya nos hicimos culpables de todos. Otra ley era dejar espigas que cayeran para que las recogieran los pobres. ¿Lo has hecho? Miren esta otra ley. Tenemos que celebrar las 3 fiestas judías. Esa es una ley. Hay que celebrar las 3 fiestas judías. ¿Ya sabes cuáles son las 3 fiestas? ¿Las has celebrado? No, ¿verdad? Otra ley es ley. Tocar la trompeta en Año Nuevo. No sé si lo hiciste ahí el 1 de enero. No sé si lo vas a hacer el próximo 1 de enero. Si los vecinos no va a haber problema con ellos. Pero es parte de la ley. ¿Qué más? No viajar los sábados. Por cierto, los que se vinieron del campamento el sábado ya se hicieron culpables de toda la ley. Otra ley, no comer animales inmundos, incluidos los camarones, el cerdo, que es tan rico. Dice que no hay que comer animal muerto. Y para comer animales, en la ley está cómo había que matarlos para podérselos comer. ¿Has obedecido eso? Otra ley, no hay que ser un mal vendedor, o sea, que vende ahí con malas medidas, como poniéndole un poquito más de precio, pero también la ley manda que no seamos malos compradores. Vaya, hombre, rebájemela. No, mire, si esto ni sirve. Y estar ahí regateando. Todo eso es contra la ley. ¿Lo haces? Después del parto, la mujer debe traer una ofrenda. Las mujeres que ya tuvieron hijos han traído una ofrenda, un animalito para degollarlo aquí. Era una ley también ofrecer animales en sacrificio. ¿Sabes cómo degollar animales para un sacrificio? ¿Ya sabes hacerlo? Otra ley, está ahí dentro de la ley del Antiguo Pacto. No maldecir al rey o al presidente o a las autoridades. No maldecirlas. ¿Cómo vas ahí en eso? Otra, no quitarle la madre a los polluelos, ahí a los pollitos. No, la ley te dice que no tenés que quitar la gallina y dejar ahí los pollitos. Lo hacemos. Ahí te va otra. No comer ni beber en Yom Kippur. ¿Sabes qué es Yom Kippur? ¿Sabes cuándo es? Otra, aprender la Torá. Probablemente ni siquiera la has visto alguna vez en tu vida, la Torá. Yo no la he visto. Otra, no hacer daño con tus palabras.
¿Cómo estás en eso? ¿No le has hecho daño con tus palabras a nadie? Con un grito, un chisme, un insulto, un desprecio, una herida. ¿Le has hecho daño con tus palabras a alguien? Es parte de la ley. Y es parte de la ley pena de muerte a los hijos rebeldes. ¿Cómo estamos en eso? ¿Los has obedecido? Solo he mencionado 23 de los 613. Si fallaste uno, sos culpable de todos. Entonces, si vieras todos los 600, son de repente más de 613. Entonces, cuando en la gran comisión Él dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado, no se trataba de ir a enseñarle a la gente todas esas cosas, todo lo de la ley. No estaba hablando de eso Jesucristo. El Señor no nos dio el Espíritu Santo, no nos dio la gracia para que pudiéramos obedecer ese tipo de cosas. Ellos, los discípulos, obedecieron a Jesús y le enseñaron a los nuevos discípulos lo que Jesús les enseñó a ellos. Y aquí entonces hay una diferencia. Cuando Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15, 10, si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es interesante, por ejemplo, en esos dos versos, cómo Él está hablando de sus mandamientos. Y hasta los diferencia un poco de los mandamientos de su Padre. Los discípulos entendieron eso. Los entendieron esa diferencia. Quiere decir que Jesús le enseñó cosas a ellos que eran diferentes a los 613 mandatos o leyes. Lo que los discípulos entendieron y aprendieron, eso es lo que está en el Nuevo Testamento. Eso es lo que está aquí en el Nuevo. Entonces, ¿qué te parece? ¿No te llama la atención ver el resto del Nuevo Testamento a la luz de Mateo 28? A la luz de eso que acabo de decirles. Eso es lo que Él mandó que enseñemos a otros para hacer los discípulos. Ustedes y yo estamos al otro lado de la cruz. Estamos en el nuevo pacto de la gracia. Si Jesús se hubiera referido a la ley del antiguo pacto, los cristianos desde la iglesia primitiva andaríamos ahí en la calle sin un ojo, sin alguna mano, más cargados que los judíos, más tristes que el joven rico. Jesús cumplió toda la ley del Padre. ¿Sabes para qué? Para acreditarla al 100% a cada uno de nosotros a nuestro favor. Él nos hizo morir a la ley y luego nos puso bajo la gracia, nos puso sobre el pecado y nos transfirió el hecho de que Él cumplió toda la ley. Eso sí lo enseñaron los discípulos, sus discípulos. Y la gracia nos hace ahora crecer en vivir agradando a Dios. No por nuestras fuerzas, sino por pura gracia. La santidad es por gracia. En realidad, solo así es posible. En tus fuerzas, ya la contaminaste. Si querés crecer en santidad en tus fuerzas, ya la contaminaste. Ya no es santidad, ya no es santa esa santidad tuya. Misión cumplida. ¿Qué quiere decir eso? El joven rico se fue triste. Los fariseos oían a Jesús y se volvían locos y enojados, muy enojados en contra de Jesús. Se escandalizaron cuando escucharon la parábola del hijo pródigo. ¿Saben por qué? Porque la gracia es otro idioma para el que está bajo la ley. Es otra cosa. Jesús cumplió la misión. Aplastar a propósito a sus oyentes bajo el peso de la condenación de la ley. ¿Para qué? Para que no vieran otra salida más que la gracia que Él estaba ofreciendo. Te recuerdo,
Jesús cumplió toda la ley a tu nombre, para que ni siquiera tuvieras que intentarlo. A ese nivel, qué rico. Es que la gracia es realmente asombrosa. Así que no dejes de leer el Antiguo Testamento, no dejes de leerlo, pero más bien disfrútalo más a la luz de la gracia. La próxima semana vamos a seguir aprendiendo acerca de esta gracia tan asombrosa que de verdad por momentos lo deja uno con la boca abierta, lo deja uno con ¿cómo? ¿Cómo? Así que ánimo, apenas vamos por la mitad de esta serie. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gracia. Tu gracia es asombrosa porque tú eres asombroso, Señor. Tú eres increíble. Nos dejas con la boca abierta, Señor. Gracias que nos muestras que la ley es imposible, no difícil, imposible de cumplir. Y que la única otra salida eres tú con tu gracia. Gracias, Dios. En realidad, te pido que a todos los que estamos oyendo esto y meditando en esto, nos abras los ojos del entendimiento para que podamos ver la grandeza de tu gracia, tu grandeza, Señor. Y que podamos vivir una vida cristiana agradable a ti, en donde tú te llevas toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias. Eres increíble. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Maranata, el Señor ya viene pronto. Disfrutemos la gracia y ayudemos a que más gente la pueda conocer. Que Dios les bendiga.